Buenos días. Vamos a dar inicio con este panel que se titula ¿Qué y para qué investigar en educación? Su naturaleza y sentido en las escuelas normales. Agradecemos a todos los que han llegado puntuales, que vienen de las diferentes entidades. Obviamente que, como estoy aquí moderando, voy a dar la bienvenida a los de Sonora. Yo soy rectora del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora y gracias, Abraham, por haberme invitado a moderar. Es un honor. No solamente es un honor porque me ha invitado a Abraham, sino porque Francisco Ramos y Maribel también siempre son respetuosos, muy amables y muy buenos anfitriones, que son los que coordinan este evento junto con todo su equipo maravilloso de Baja California. Algún día de mi vida fui funcionaria en Baja California y fui muy bendecida con la gente que me tocó colaborar. Muchas gracias. Por otra parte, le vamos a dar la bienvenida a los panelistas. Voy a dar lectura a una breve semblanza de lo que han hecho, porque siempre los currículums son bastante extensos cuando se dedican a la investigación, a la publicación y a la difusión. Nada más que dé cuenta de su expertise muy sintetizada. Iniciaría con la doctora Alejandra Ábalos Rogel, quien es de la Escuela Normal Superior de México, doctora en Educación por la Universidad de España y México y maestra en Ciencias con especialidad en Investigación Educativas en el Departamento de Investigaciones Educativas del DIE del CIMBESTAB. Jefa del Departamento de Investigación y Experimentación Educativa de la Escuela Normal Superior de México y representante institucional de PRODEP. Desarrolla líneas de investigación sobre didáctica de las matemáticas, formación de docentes y gestión escolar, cuyos productos han sido publicados en memorias de congresos, artículos en revistas y capítulos de libros. Perfil PRODEP desde 2009. Coordinadora del Cuerpo Académico de Información, Enseñanza de las Ciencias, Tecnología y Sociedad en la Educación Obligatoria y Formación de Docentes. Coordinadora del componente académico de la Red de Investigadores de la Región Centro. Doctora Karina Alejandra Cruz Payares, institución benemérita y centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua, profesor Luis Urías Beldarrain. Doctora en Educación, ha sido profesora y directora de Educación Primaria, catedrática en la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Escuela Normal Superior José Medrano y de la Universidad Regional del Norte. Actualmente es profesora investigadora en la Escuela Normal del Estado de Chihuahua, donde se ha desempeñado como jefa del área de investigación, como representante institucional ante el PRODEP y es líder del cuerpo académico en consolidación, investigadores educativos en la línea de generación de conocimiento, sujetos, actores y procesos de formación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, socia del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, integrante del Comité de Artes, Educación y Humanidades de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, integrante de la Red Internacional de Investigación Acción, miembro de la Asociación Francófona Internacional de Investigación Científica en Educación, sección mexicana, integrante de la Red Nacional de Colaboración de Cuerpos Académicos en Educación y cuenta con el reconocimiento al perfil deseable PRODEP desde el año 2013. Ponente y conferencista en congresos regionales, nacionales e internacionales. Autora y coordinadora de diversos libros y capítulos de libros, los últimos 2 capítulos publicados por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, en coordinación con la Universidad Autónoma de Chiapas y por editorial Egregius de Sevilla, España. Coordinado por la UASH, cuenta con 9 artículos publicados en revistas arbitradas e indexadas en el último cuatrienio. Doctor Germán Iván Martínez Gómez, Escuela Normal de Tenancingo, Estado de México. Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro y doctor en Enseñanza Superior por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, profesor con perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, líder del Cuerpo Académico Proceso Educativo e Innovación, integrante de la Red Nacional de Cuerpos Académicos de Escuelas Normales y miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Ha publicado en diversos medios editoriales, entre los que destacan La Colmena, Convergencia, Pensamiento, Papeles de Filosofía, Psicología, Perfiles y Universitaria, revistas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Confluencia Región Centro-Sur, revista de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUES. Magisterio, revista de la Dirección General de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional del Gobierno del Estado de México.
La lámpara de Diógenes, y así sucesivamente una serie de participaciones en diferentes revistas. Es coautor del manual para la estructuración y presentación del documento recepcional de Escuela Normal de Tenancingo 2016 y autor del libro La educación filosófica, apuntes sobre la necesidad de una pedagogía enigmática, que le comentaba antes de subir aquí al panel, que me gusta el título, lo de pedagogía enigmática, porque te genera un enigma de qué se trata. Actualmente es subdirector académico de la Escuela Normal de Tenancingo, Estado de México, profesor de posgrado de enseñanza superior en el Colegio de Morelos. Doctora Catalina Guadalupe Ortiz Macías, Escuela Normal Fronteriza Tijuana, a quien tengo el honor de conocer hace bastantes años y le tengo entrañable cariño. Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por el Colegio de la Frontera Norte, maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California y especialidad en Educación en Valores por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con el reconocimiento al perfil deseable por el Programa de Desarrollo Profesional Docente para la Educación Superior. Es líder del Cuerpo Académico de Desarrollo Profesional Docente de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana. Sus líneas de investigación son la política del desarrollo profesional docente, investigación educativa y formación docente. Es profesora investigadora, coordinadora del área de investigación de la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana y representante institucional de PRODEP. Formó parte del equipo de diseño curricular de la maestría en Dirección y Supervisión Escolar, que se imparte en las escuelas normales de Baja California y es integrante de su núcleo académico básico. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, a la red de sistemas territoriales y agencia, conocimiento y capacidades para el desarrollo de la red de comunidades para la renovación de la enseñanza-aprendizaje en educación superior. Cuenta con publicaciones en revistas, capítulos de libros y en memorias de congresos nacionales e internacionales de educación que abarcan temas como la investigación educativa en las escuelas normales, las competencias investigativas en la formación inicial de docentes, la política de profesionalización de los docentes de educación básica, el derecho a la educación y la reforma educativa, la formación ciudadana, la educación socioemocional, entre otros. Una vez dada lectura, para que nos demos una idea de quiénes son los que integran este panel, daría el encuadre. Fíjense que una manera para mí es entendible poniendo analogías. Y recientemente escuchaba a alguien que decía que no todos los profesores que trabajamos en las normales tenemos que ser investigadores. Y no por no ser investigadores seremos menos. La investigación también tiene que ver con una vocación. Se vuelve una profesión de vida igual que ser docente. Y qué bueno que podamos ser ambas cosas, pero no necesariamente estamos obligados a hacerlos en ambos. Hoy lo que nos toca discernir en este congreso es cuál es nuestro rol dentro de la investigación, de lo que nos dedicamos, que es la educación. Quienes hayan pasado por una situación en la que tienen que acudir a un médico especialista, ¿esperan ustedes que el especialista experto en el ramo al que van sea investigador? ¿O esperan que esté actualizado, que lea la investigación más reciente, que sepa discernir sobre qué es lo que va a la avanzada en su campo y esté actualizado? Las dos cosas son importantes, que haya investigación sobre lo que hay que indagar, sobre lo que hay que conocer, sobre lo que hay que aportar para ser mejores en lo que hacemos. Pero también aquel profesional de la educación que se actualiza y hace uso de la investigación. Entonces hay los que producen y hacen investigación y los que asumen la investigación como parte de la formación. Daríamos la forma en que vamos a desarrollar el panel es una presentación breve de 5 minutos de cada uno. Posteriormente serían 4 preguntas generadoras de la investigación asociada a las normales y su participación dentro de la investigación y su aporte a la educación. Y cerraríamos con estas 4 preguntas generadoras, 3 minutos por cada uno. Yo les diría el orden. Una vez, siempre iríamos con el mismo orden, si así lo desean, y luego al final cerraríamos con 3 minutos de cierre por cada uno de ellos. Iniciaríamos con Alejandra Ábalos. Roge, le daría ¿tenemos otro micrófono por allá? Bueno. Sí.
Buenos días. Agradezco al doctor Abraham que nos haya hecho el honor de invitarnos a este panel de expertos en lo que es la investigación educativa. Y bueno, el panel tiene que ver con el qué y cómo se investiga en las normales y la naturaleza y el sentido de la investigación. Voy a comenzar, estos 5 minutos los voy a agotar con lo que es la naturaleza epistémica de la investigación en las escuelas normales. Y me hago una pregunta por ahí sobre cuál es la falla de origen de esto de la investigación educativa en las escuelas normales. Les voy a comentar, ahí está una selfie, y les cuento que hace unos meses estuve en Francia y estuve en las primeras escuelas normales francesas que fueron creadas por Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte crea la escuela normal como una forma de hacer llegar a los ciudadanos los códigos civiles. El Código Civil que él recién crea, se trata de hacerlo llegar a la ciudadanía, y él dice, es a través de la educación. Entonces, vean ustedes, son escuelas normales que están hechas a la forma militar. Son escuelas que tienen caballerizas y tienen, vean ustedes que son edificios concebidos de esa manera, y eso nos lleva a pensar que efectivamente los primeros formadores de formadores eran militares, y eso nos lleva a pensar que entonces la normal es un medio castrense, los formadores de formadores son militares, y entonces en esas instituciones tenía que preservarse el deber ser. Si no se cumplía lo que se debía hacer, entonces el destino era el calabozo, porque además era la normal, tenía sus caballerizas y tenía su calabozo. Y entonces, si no se cumplía lo que debía hacer, la gente era llevada al calabozo. Entonces, eso nos hace, vean ustedes todavía estas campanas, y entonces resulta que en nuestras venas, en nuestro ser profundo, recorre todavía esta postura inicial de una escuela normal eminentemente prescriptiva y a priorista. Todavía actualmente veo a mis colegas de la escuela normal, así con jóvenes como la que tengo aquí a mi izquierda, que van a las prácticas docentes en condiciones reales y les dicen, es que tú debiste haber hecho tal cosa, tú debiste haber controlado la disciplina, tú debiste y debiste. Y la pregunta desde esta postura entonces es el cómo. ¿Cómo hay que hacer las cosas? ¿Cómo tenemos las mejores estrategias para abordar determinado contenido? Tenemos estudiantes con barreras para el aprendizaje y la participación social. ¿Cómo hacemos para hacer adecuaciones curriculares? ¿Cómo hacemos la mejor diseño experimental para que los niños aprendan ciencias? ¿Cómo? Entonces, el problema básico es un problema del cómo, de cómo hacer las cosas. Y entonces, la realidad, desde esta mirada, se ve como una realidad a priori. A priori están las cosas, a priori está el conocimiento, y todo se expresa como una norma. De hecho, la norma más fuerte que tenemos es la norma curricular. Tienen ustedes a los maestros queriendo cumplir 5 bloques, aprendizajes esperados, en fin. Y esta postura nos pone en tensión a los docentes investigadores con estas culturas o inmersos en estas culturas normalistas. ¿Y por qué nos pone en tensión? Porque la postura inicial de la investigación es una pregunta sobre el qué y el por qué. Es decir, cuando estamos en un salón de clases y vemos a un estudiante y a niños gritando,
uno no se pregunta cómo controlar un grupo, sino desde la investigación uno se pregunta, ¿y por qué tenemos estas relaciones? ¿Por qué los niños se ponen así? ¿Por qué los niños aprenden de determinada manera? Es decir, lo que necesitamos es buscar cuáles son los sentidos que tienen los niños y estos jóvenes dentro de estas aulas. Entonces, lo que nos interesa es una realidad que se está dando, que está en construcción por sujetos epistémicos, y entonces la investigación, además de que está en esto, estamos entrando en una investigación educativa que nace en un debate donde tenemos objetos multireferenciados, una racionalidad compleja, una metodología que tendría que recuperar una reflexión y una regulación de la experiencia, criterios de validez y un lenguaje que exprese los resultados. Porque hemos escapado los que hacemos investigación, hay una demanda institucional de hacer investigación. Pero lo importante es reconocer esos contextos, maravillarse, valorar los saberes que tenemos, permitirnos refigurar nuestras propias preguntas sobre esta realidad que vivimos y replantear nuestros supuestos. Les comparto cuál es mi pregunta actual. ¿A poco la memoria es algo que sucede intracraneal? ¿No puede ser algo extracraneal? ¿La memoria no puede ser algo que se construya fuera de nuestro cráneo? Esta es mi nueva pregunta y yo los invito a que reflexionemos de manera distinta cosas que tenemos en nuestras realidades educativas. Cambiemos paradigmas. Buenos días. Bueno, pues de inicio también el agradecimiento profundo para la oportunidad de estar aquí para compartir las ideas. Siguiendo el orden de ideas de la doctora Alejandra, tenemos que a 35 años de su incorporación a las instituciones de educación superior, la investigación en las escuelas normales o los avances que se tienen se juzgan desde criterios muy diversos, por lo mismo heterogéneo del panorama de las escuelas. Hay una diversidad, aunque todas son normales, ninguna es similar entre sí. Entonces se empieza a medir, a ver en esa dimensión. Hay una evidencia muy clara. El decreto per se no cambió el sistema. El incorporarnos a las IES por sí mismo no nos llevó a ser una institución de educación superior ni a asumir la investigación como tarea fundamental. Y lo comentaba ahorita también la moderadora, no todos tenemos que ser investigadores o hacer investigación. Es un camino, ¿no? Pero igual en ese mismo camino se tiene que ver los procesos que han llevado a cabo, las decisiones y las acciones. Hablamos también de manera epistemológica en dos sentidos para entender la investigación. La investigación que se denomina formativa, aquella que nos sirve para aprender a hacer investigación, que es lo que muchos están realizando en los cuerpos académicos, en los diferentes equipos de trabajo, porque en nuestros planes de estudios de los últimos años, para no regresar mucho en el tiempo, el perfil del docente que se forma en las normales no es de investigación. Sí, el actual tiene más una tendencia. Desde la malla curricular 2012, nuestros alumnos ya tienen elementos de investigación, pero algunos que no nos formamos en el plan 2012, pues todavía estamos caminando en ese sentido. Entonces, la investigación formativa, de manera conceptual, nos sirve para aprender a hacer investigación, para apropiarnos epistemológicamente, conceptualmente, metodológicamente de los elementos que nos permiten desarrollarla. Tenemos también, de manera conceptual, la investigación generativa, que se supone que es a la que aspiramos como instituciones de educación superior, y es aquella que aporta conocimiento nuevo. Y aquí es donde entra el debate, ¿no? Primero, ¿quién juzga lo nuevo? ¿O quién juzga la novedad? ¿Quién juzga el aporte? Y en ese mismo sentido, tenemos una investigación en las escuelas normales que me ha tocado conocer y a través de los diversos procesos, que es precisamente eso, transformadora de procesos, que tiene repercusión en el aula,
que aporta conocimiento novedoso o que sigue siendo una asignatura pendiente. De ahí tenemos que ver las diversas acciones y medidas que se han tomado. Decía de inicio, ninguna escuela se parece a otra. Las decisiones y más que nada las acciones que se han instrumentado para apoyar la investigación es lo que hace la diferencia y es lo que nos permite establecer un rumbo para poder ver hacia dónde caminamos. Cada escuela, entonces, como un microcosmos, define en acciones concretas la importancia que otorga. Estamos hablando de instituciones centenarias regidas por la docencia y ordenadas por la docencia. Alrededor de la docencia se armaban y se siguen armando en muchos casos todas las academias, todas las decisiones, todos los calendarios de práctica, de formación. Entonces, la investigación se va abriendo paso en este sentido para poder encontrar caminos donde transitar. Y ahí depende mucho de las políticas públicas que cada institución define, porque no tenemos una en general, por ejemplo, que diga cuántas horas destinar a investigación, o si es un cuerpo académico reconocido, cuántas horas le corresponden, o a un investigador. No hay un documento, no hay una normativa que nos esté diciendo. Sí hay digamos, un contrato laboral que nos habla de docencia y de horas que se ejercen, no todavía de investigación, que quiero suponer que vamos avanzando hacia allá. En esa diversidad, les comentaba, las instituciones que le atribuyen importancia a ciertos elementos lo destinan para eso. Los recursos federales que llegan a las escuelas, la infraestructura que se ha desarrollado, la formación de recursos humanos, si regresamos al primer concepto de la investigación formativa, pues es precisamente formar los cuadros humanos para poder desarrollarla, acompañarnos para poder llevarla a cabo. Y por lo pronto hasta aquí llego. Sí. Bueno, el qué y para qué se investiga en la educación, su naturaleza y sentido en las escuelas normales, pues nos remite en general al profesor que investiga, o sea, ¿para qué? O qué, quién y para qué investigar. Y bueno, yo retomo autores que desde los 90s, de 1980s, están defienden que la investigación del profesorado es esencialmente un género de investigación que no ha de pasar de forma necesaria por los requisitos del paradigma tradicional de investigación educativa. Y animan al profesorado a que identifique sus propias cuestiones, que documente sus observaciones, que analice e interprete datos a la luz de sus teorías que está usando y sobre todo comparta sus resultados con los colegas. Y como Bullock, por ejemplo, es un autor que defiende esto. Otros, como Bertov, otorga menos importancia a la recolección de los datos que hace el profesorado en su investigación, el docente, y en cambio asegura que los profesores prácticamente tienen casi toda la información que necesitan, deberían reexaminarla, rebuscar en sus propias experiencias. Ahí. Y otros como Kemis, por ejemplo, y otros más cuyas perspectivas se fundamentan en la teoría social crítica. Ellos insisten en la función liberadora de la investigación hecha por los profesores como parte de una estrategia hacia una democracia más participativa. Es interesante la concepción que se ha venido generando de la investigación de los docentes como un género de investigación en sí mismo. O sea, habría que explorar esta idea para ir caminando hacia la diferenciación de otro tipo de investigaciones.
que comparte rasgos comunes junto con otras formas de investigar sistemáticamente la enseñanza, pero que también presenta aspectos que la diferencian. Por tanto, la naturaleza y los propósitos de la investigación de los docentes se necesita todavía estar en debate continuo para alimentar también las nuevas políticas que puedan generar impulsos reales a este tipo de investigación, diferenciándola. Desde las preguntas de investigación que nos hacemos los docentes, ya desde ahí empezamos a diferenciar porque generalmente parten de la experiencia cotidiana de nosotros mismos. Y esto no es un asunto trivial, es un asunto importante. Las preguntas de los docentes que nos planteamos pues suelen emerger de las diferencias entre lo que intentamos y lo que sucede. En un primer momento estas pueden aparecer bajo la forma de interrogantes sobre temas como rendimiento de mis estudiantes, rutinas didácticas que se están tambaleando, conflictos, tensiones. Entonces, este proceso de interrogación sobre la propia práctica es muy reflexivo, es inmediato y altamente referenciado a contextos particulares, tanto de aula, de alumnos, de centro escolar. Y bueno, así nos preguntamos, ¿no? ¿Qué les va a pasar a nuestros alumnos con esta situación? Y ahí estamos en una dinámica de un contexto muy específico de una práctica que es la docencia. Y bueno, ¿cuál es el valor? O sea, ¿para qué los profesores investigamos? Hay autores como Stillman que nos hablan de efectos directos de la investigación sobre los propios docentes cuando investigan, como parte de su práctica cotidiana, cuando estamos a la docencia, cuando estamos dando las clases. Entonces, esto es, bueno, ¿para qué? ¿Qué efectos tiene el que yo investigue como docente? Bueno, dice, su enseñanza se transforma de varias maneras. Se convierten en teóricos, articulan sus intenciones, prueban sus hipótesis y hallan conexiones con la práctica. Otro efecto, se transforma su autopercepción como autores y profesores. Mejoran en el uso de sus propios recursos, forman redes, se vuelven más activos profesionalmente. Se convierten en fuentes de recursos muy ricas para aportar información profesional que antes se desconocía, porque ¿quién entra al aula? ¿Quién ve lo que pasa dentro de la escuela? Ya, es que no estoy viendo. Bueno, entonces esos entre otros valores, perdón, es que aquí no me dijeron. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer al maestro Abraham Sánchez Contreras, director de Políticas para el Sistema de Profesionales de la Educación de la DGESPE, y desde luego a todo su equipo, la gentil invitación que me hicieron para participar en el tercer Congreso Nacional de Investigación en Educación Normal. Desde luego, agradecer al Gobierno de Baja California y particularmente a quienes integran el sistema educativo de esta entidad, la cálida recepción y el esmero para realizar este congreso, que hay que decirlo, no le pide nada a eventos de talla internacional. Muchas gracias. Saludar la presencia de autoridades educativas, de investigadores, de docentes formadores, pero también de estudiantes. Esto a mí me parece un acierto. Decir que este evento no solo muestra la vitalidad del normalismo mexicano, sino su dinamismo, una férrea voluntad para mejorar nuestros procesos, renovar nuestras prácticas, una responsabilidad y un compromiso con la educación de las y los futuros maestros de este país y, en consecuencia, de la niñez y la juventud mexicana. Saludar con aprecio a los responsables de las escuelas normales de las diferentes entidades educativas y aprovechar la oportunidad para decirles que el respaldo que brindan a eventos académicos
como el que hoy nos congrega, advierte el peso que ha de tener la generación de conocimientos en la formación inicial de los futuros docentes. Agradecer desde luego a mis autoridades del Estado de México que me permitieron estar aquí y compartir con ustedes algunos datos para contextualizar un poco la pregunta sobre cómo se asume la investigación en las escuelas normales, ¿no? Y qué sentido tiene, etcétera. Antes de decir algo más, quisiera referir que en el Estado de México tenemos 36 escuelas normales públicas, 3 escuelas normales federalizadas, que están aglutinadas en 4 regiones por su proximidad geográfica. Nuestra matrícula pasó de 5.958 alumnos en el ciclo escolar 2011-2012 a 6.894 en el presente ciclo escolar. Esto quiere decir que tenemos una matrícula cercana a los 7,000 estudiantes que están registrados en 16 programas de licenciatura y cerca de 400 alumnos que cursan estudios de posgrado en 7 programas educativos. Hasta febrero de este año contábamos con una planta docente de 1.911 maestros, de los cuales 993 son profesores de tiempo completo, el resto profesores horas clase. Tenemos 272 profesores que tienen la categoría laboral de investigador educativo y también comentarles que el primer cuerpo académico registrado en nuestra entidad fue hace 10 años. La Escuela Normal de Naucalpan registró su primer cuerpo académico. 10 años después tenemos 27 cuerpos académicos y en ellos participan 51 profesores con perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. ¿Cómo se asume la investigación en las escuelas normales y cuáles dinámicas genera? Bueno, la investigación debemos asumirla como una función sustantiva de toda institución de educación superior que implica disposición individual, compromiso, disciplina, actitud crítica, abierta, flexible, rigor en la búsqueda de información, en el análisis, la lectura, el registro de datos, los reportes de resultados. Una actividad que tiene que ver también con la sistematicidad y que debe ser institucionalizada, es decir, reconocida en el seno de las escuelas normales por todos los integrantes de su comunidad, que debe ser regulada por un marco de políticas, normas y criterios que vayan acompañando esta labor. Una actividad que debe ser fortalecida mediante la colaboración al interior de las escuelas normales y los vínculos con otras instituciones, mediante la conformación de redes académicas, comunidades de práctica y profesionales. Una actividad que debe ser potenciada mediante la consolidación de una tradición investigativa, pero sobre todo profesionalizada, con programas de actualización, de capacitación, de formación, porque, hay que decirlo, se me acabó el tiempo, en educación en general y en investigación en particular no hay atajos. El investigador educativo no puede improvisarse. Gracias. Daríamos paso a las preguntas generadoras, no sin antes mencionar que efectivamente la investigación requiere de tiempo, de financiamiento, de una nueva estructura al interior de las escuelas normales, de definiciones para ser consolidada. Y yo dejaría una pregunta de si somos docentes y luego investigadores, o se tendría que pensar que al interior de las escuelas normales son el perfil por el que se va es investigador y entonces se es docente. Porque de lo contrario es, primero se es docente y si te queda tiempo entonces eres investigador, como algo que se puede hacer de relleno. Y en realidad, lo vuelvo a repetir, ser investigador te marca la vida, es una elección de vida profesional. Ser docente, formador de formadores también es una elección de vida que te marca. Y ninguna de las dos es sencilla, no son incompatibles, pero no una da por hecho a la otra. Y alguien recientemente decía, hay que tenerle respeto al ser docente y hay que tenerle respeto al ser investigador.
Se necesita efectivamente un trayecto formativo para desarrollar competencias sobre la investigación. Si hablamos puntualmente de las competencias que se requieren, también son las competencias que se requieren para ser docente. Tener rigor académico, tener capacidad de síntesis, tener capacidad de uso de la teoría con la práctica y poderla asociar, poder traspolar lo que se lee con lo que se vive, con lo que se experimenta, con lo que se practica. Si no, entonces somos buenos lectores de bibliografía, pero incapacitados para poderlo poner en la práctica. Al final de cuentas, las competencias, si bien algunas tienen ejes en común, no siempre son iguales. Cuando se trata de la investigación, la capacidad de síntesis, decía, eso los voy a confesar, cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, era sobre la inserción docente, y entonces pues yo traía así el hígado torcido con respecto a cómo ingresaban los maestros en las secundarias, ¿eh? Y entonces me decía que estaba muy bien lo que escribía, si iba a ser una novela, pero no tenía rigor académico y podía, quien lo leyera pensaba que era chisme, ¿no? Nunca se me ha olvidado, porque efectivamente entonces me decía hay que darle rigor académico. Yo me regresaba pensando, ¿y cómo se le da rigor académico? Para los que están ahorita escuchándonos ha de ser muy sencillo. En ese momento era cuando la experiencia, y efectivamente los maestros están llenos de experiencia, de muchos casos, y pasarlo al otro nivel, que tenga un rigor académico, se requiere acompañamiento, entrenamiento, y hasta que entonces se logra. Iniciaríamos con la pregunta, ¿cómo se asume la investigación en las escuelas normales y cuáles son las dinámicas que genera? Miren, sí entiendo lo que dicen mis dos compañeros que me anteceden, sí entiendo que se requieren competencias, se requieren perfiles, pero ya en las dinámicas adentro de la escuela, esas son otras, maestra. Adentro de la escuela, los que hacemos investigación, muchas veces no somos bien vistos. Porque la razón, como yo lo comentaba hace un momento, con nuestros orígenes de la escuela normal, la razón de ser es la docencia. Y por lo tanto, ser investigador no es algo que les guste a mucha gente. De entrada, la gente pensante no es alguien que le guste justamente a la sociedad y a los políticos y adentro de las mismas escuelas. Fíjese cómo dicen algunos directivos de las escuelas normales del Distrito Federal, esos investigadores sangran a la institución, viven de ella, la exprimen, son sanguijuelas, porque se van y aparentemente van a buscar y a hacer conocimiento y demás, y quién sabe dónde andan, pero finalmente ya cuando se trata del CIES y eso, entonces sí, nuestros resultados dan un plus a las escuelas. Entonces sí, tenemos en la normal superior 9 cuerpos académicos, tenemos 30 perfiles deseables, entonces ahí es cuando salen las cifras y cuando entonces sí nos quieren. Aquí es algo importante y algo necesario. Efectivamente, se requiere de un hábitus, como dirían ustedes. Se requiere de un hábitus investigativo. Pero el hábitus investigativo no solamente surge como una decisión personal, también surge de la estructura y de la organización de la misma escuela. Surge de una gestión, y no solamente de una gestión administrativa, también tiene que haber una gestión de los conocimientos, un reconocimiento de nosotros mismos, de que somos capaces de producir conocimiento y que ese conocimiento puede ser validado al interior de nuestras propias comunidades, Karina. Yo creo que tienes mucha razón cuando dicen, ¿quién nos juzga? ¿Por qué nos están juzgando? Efectivamente, también es una cuestión de poder y es una cuestión de una arena de poder donde tenemos que jugar. A mí me dijeron, tú tienes que entrarle al SNI, tienes que entrarle a los cuerpos académicos y tú tienes que jugar con esas reglas. Pero, señores, nuestras dinámicas institucionales también tenemos nuestras propias reglas. Y esas propias reglas, como bien lo señalaba Catalina, tienen que ser en función de la reflexión de nuestras prácticas
y de que justamente esta reflexión genere saberes que epistémicamente estén bien colocados, que efectivamente tengan rigor y que efectivamente impacten. Yo creo que sí tenemos que estar en las políticas públicas bien posicionados. Creo que tenemos que ser parte de la agenda, no del, a lo mejor somos escuelas normales y a lo mejor la función tendría que ser formar docentes, pero esa formación es equivalente también a hacer investigación. Por lo tanto, tendríamos que formar parte del número 1 de las agendas públicas de lo que sería la política para el subsistema de educación normal. A mí me parece que este es un lugar que nosotros tenemos que reconocer y reconocer como nuestro. Tenemos que citarnos entre nosotros, tenemos que leernos, tenemos que valorarnos, tenemos que decir, es el panel de los normalistas y aquí estamos los normalistas dando conocimiento relevante. Bueno, en este mismo orden de ideas, ¿cómo se asume la investigación en las escuelas normales? Puede ser que se vea como transformadora de procesos. Puede ser que se juzgue solo si repercute en el aula. Eso depende de quién nos está viendo. Puede ser si es un aporte de conocimiento novedoso o si sigue siendo una tarea con excepción de algunos casos con pocos niveles de apoyos. Les voy a mencionar, cómo se asume y cómo lo vemos. En la estadística básica del CIBEN tenemos 14,751 docentes en escuelas normales, de los cuales 5,206 son profesores de tiempo completo. Y de estos 5,000 tenemos 700 doctores, que se supone somos los que deberíamos estar generando conocimiento nuevo, o bien, como decía al principio, investigación formativa para acompañarnos entre nosotros y poder crecer. Pero también tenemos 4,929 máster. Y en esas estadísticas del CIBEN, también en ese universo, 14,000, 5,000 y los otros, en la estadística básica de PRODEP al 2017, están ya las 260 escuelas normales reconocidas. Entonces, vamos a ver otra cifra. En un trabajo que publica Sánchez Contreras en el 2017, tiene 163 cuerpos académicos. PRODEP ahorita maneja 215. Hay un crecimiento notable. Había en el primero 147 CAEF. Ahorita hay 179 CAEF, con las cifras de PRODEP, donde se agrupan 704 docentes, que es una gran cantidad. Pero esos 704 no son ni siquiera equivalente a los doctores que habíamos visto. Bueno, en el trabajo de Sánchez hay 16 CAEC, en las cifras de PROMEP actuales hay 34 CAEC y 2 CAC. Entonces, sí estamos incrementando. ¿Cómo se asume? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se juzga? Bueno, las estadísticas hablan mucho por sí mismas. Aquí hay una situación paradójica. En el primer trabajo que cito, hay 687 profesores de escuelas normales y solo 161 registrados en PRODEP. En las cifras de PRODEP tenemos 419 perfiles deseables, 293 con perfil vigente y 196 que se reconocen en la última estadística. En el primer trabajo se reflejaban 9 ESNI, actualizado hasta el 2016. Ahorita estamos en 21. Y esto se complica mucho porque al poner la base de datos, por ejemplo, tenemos estas personas que hemos logrado entrar en la normal superior en la Ciudad de México, por supuesto es donde hay 6, que es la cifra más alta, seguida de la veracruzana, de la Repsamen en Jalapa, con 4 y de Sinaloa con 4. En Chihuahua vemos 2, en Atlacomulco 1, Querétaro 1, Jalisco 1, Oaxaca 1 y Guanajuato 1. Entonces, retomo la pregunta, ¿cómo se asume? Se asume con tareas diversas y las cifras, si lo queremos juzgar con ese parámetro, las cifras nos dan todavía cuenta de lo que había mencionado al inicio. Tenemos aún una tarea pendiente por la cual avanzar con lo que cada institución define. El panorama es muy diverso, totalmente diverso.
y también coincido totalmente con la doctora Alejandra, depende también en muchos casos de las negociaciones que se hacen con la autoridad. Si se asume la tarea docente como nuestra razón de ser, como únicamente nuestra razón de ser, ahí tenemos que buscar entonces el espacio para verlo. Y es cierto, hay gente que no le apuesta a la investigación o que pelea horas de docencia, porque eso es pelear horas de docencia. Y si estás haciendo trabajo en una oficina y si estás haciendo investigación, a veces se considera, a veces no. Gracias. Muy bien. Bien, ¿cómo se asume la investigación en las escuelas normales y cómo son esas dinámicas que generan? En las preguntas que vienen voy a estar basándome en una investigación que realicé con mi cuerpo académico del desarrollo de la investigación educativa en las escuelas normales de la región noroeste de México. Y aquí se hizo un estudio de campo, se identificó a los estados, las escuelas normales con mayor desarrollo de investigación, tomando como referente su reconocimiento de cuerpos académicos en PRODEP y sus publicaciones y trabajo. Entonces, ¿cómo se asume? Depende, ¿sí? Depende qué escuela normal se trate. Hay una forma, lo podemos decir genérico, pero en este caso lo voy a contextualizar. Por ejemplo, en las escuelas normales que tienen más cuerpos académicos, una de ellas, mira, aquí está, en Chihuahua, es el estado que tiene mayor desarrollo de investigación educativa en la región noroeste. Tiene mayores cuerpos académicos con mayor nivel, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, Karina, pues lidera un cuerpo en consolidación y está en Chihuahua, ¿no? Y ellos, bueno, así estuvimos yendo a estas distintas escuelas o hablando con sus líderes de estos cuerpos académicos en consolidación o consolidados y nos dicen y encontramos que algo importante se está asumiendo, el docente se está asumiendo como un investigador, como un docente investigador. Yendo también, comparando con otras escuelas que todavía no hay esa cultura, no hay esos esfuerzos ni esos pasos para empezar a generar, nos encontrábamos con las percepciones de los docentes que decían, es que yo la docencia, a mí no me hablen de investigación, eso no es para mí. Entonces, el desarrollo de la investigación, una parte importante que encontramos es asumirse. Se está asumiendo el docente de la escuela normal como un investigador, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, algunos testimonios, uno que les voy a leer, que me dan acá en las escuelas normales de la región noroeste, dice un docente investigador, es posible generar investigación de las escuelas normales, lo estamos viviendo. Los jóvenes y los docentes ya no estamos preocupados solamente por el trabajo académico al interior de las aulas, también ya estamos manejando terminología referida a la investigación. Se está dando un cambio de paradigma del formador, que no es solo un docente formador, sino también un docente investigador. Entonces, esto es un proceso que, a diferencia de las universidades, que ya estaba muy posicionado ser docente investigador, que se está construyendo y que lo vemos más claramente en esas escuelas donde se están generando la investigación. ¿Ya? Sí. Gracias. ¿Cómo se asume la investigación en las escuelas normales? Yo creo que debemos asumirla como una actividad orientada a la generación de conocimientos, como un medio para impulsar el intercambio académico y la cooperación entre instituciones educativas, como una vía también para la transformación de las propias escuelas, pero principalmente considero que la investigación debe ser vista como una estrategia para encarar problemas que, si siguen vigentes, es porque sus soluciones aún están pendientes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la investigación que se genera no solamente debe producir libros, debe ayudarnos a resolver desafíos del propio sistema
educativo mexicano en sus diferentes momentos. Sabemos, tenemos 5.9 millones de analfabetas en este país, el 92% de ellos son mujeres, 1 de cada 3 analfabetas habla una lengua indígena, el analfabetismo se concentra en 50% del analfabetismo se concentra en 5 entidades de la República: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla y el Estado de México. Tenemos 10 millones de personas sin primaria concluida, 16.4 millones de personas sin la secundaria terminada y, hay que decirlo, solo 3 de cada 10 jóvenes tienen acceso a la educación superior. Entonces, estamos advirtiendo que tenemos un déficit cuantitativo en nuestro sistema educativo, solo por mencionar la cobertura. En preescolar la cobertura es del 72%, en primaria del 98%, casi el 100%. En educación secundaria la cobertura está en 87%, en educación media superior, que yo creo que es el gran cuello de botella del sistema educativo mexicano, está en 57% y en 30%, los más optimistas dicen en 35% la cobertura en educación superior. Desde luego, creo que debemos entender que nuestro sistema educativo está inserto en una sociedad en donde hay una estructura productiva en desventaja, con rezago, limitada, que tenemos problemas sociales que no podemos ocultar, que no podemos dejar de ver: la pobreza, la marginación, la delincuencia, también problemas económicos ligados a deuda, inestabilidad. Y bueno, nuestro sistema educativo sigue siendo insuficiente porque no le ha podido dar escuela a todos, incapaz de satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, injusto en la medida en que podemos tener la universidad, la escuela normal enfrente de nuestra casa, pero no podemos pagarla. Entonces la distancia no es geográfica, también es económica, y en ese sentido es excluyente nuestro sistema. Juan Prada en 1987 hablaba de algunos problemas que yo he referido: analfabetismo, inequidad, una calidad cuestionable, escasez de recursos, rezago, deserción. Y bueno, esos problemas siguen ahí. Se acabó el tiempo. Resumo 3 cosas. Quienes hacen investigación al interior, lo que decía Alejandra, los que hacen investigación al interior de las escuelas, ¿cómo son vistos? Y pues bueno, las minorías no siempre son muy bien vistas, pero no significa que no tengan la razón. O bueno, así lo interpreté yo. Las políticas públicas en materia de investigación para las escuelas normales en los últimos años, me parece que a través del PACTEN ha sido una forma de irlo colocando a los cuerpos académicos, la investigación, la toma de decisiones que se ha hecho desde la DGESPE para impulsar la investigación en las escuelas, la verdad es maravilloso. Ya lo quisiéramos. ¿Quién es de aquí es de la UPN? Ya lo quisiéramos también en la UPN, ¿verdad, maestras? Es insuficiente, sí, siempre en materia de financiamiento y de política pública siempre hay mucho por hacer. Y sobre todo, en esta parte que decíamos de cómo nos asumimos. Y coincido con Karina en el que no puede ser la formación de formadores no puede ser la única razón de ser del docente dentro de las escuelas normales. Ambas deben de asumirse como posibilidades de desarrollo profesional al interior de las escuelas normales, sin que implique una obligación, sino una decisión de vocación hacia dónde nos queremos dirigir. La siguiente pregunta es ¿qué y cómo se investiga en las escuelas normales? Y daríamos, Alejandra, adelante. Dado que estamos ya acabando con el panel, voy a leer las tres preguntas que nos pasaron acerca de no solamente qué y cómo se investiga en las escuelas normales,
sino también qué aportes se realizan al conocimiento desde los cuerpos académicos de las escuelas normales y cuáles son los espacios que se están abriendo para su difusión y análisis y qué problemas tenemos para hacer investigación y cómo los hemos superado. Yo creo que un problema que hemos tenido fuerte es que hemos visto la investigación como una actividad aislada y es una actividad más de un conjunto de actividades que se llevan a cabo en las escuelas normales. Aquí está mi jefa de posgrado y mi jefa de posgrado recurre a las líneas de investigación que se están trabajando, sin las cuales no es posible abrir ni las maestrías ni los doctorados. Están aquí también mis tutoras y están cuerpos académicos, entre todos tenemos que ir retomando de la investigación para fundamentar las acciones que se lleven a cabo en las escuelas. La investigación no es una actividad aislada, es una actividad conjunta. Aquí a mi lado está la señorita Karen Espinosa, que pertenece a un cuerpo académico también, es una estudiante normalista. Y vean ustedes que está acompañando y la acompaña un cuerpo académico. Todos los estudiantes que estén aquí vean que es posible. Su ponencia fue aceptada entre los investigadores. Esa es una misión más de las escuelas normales, la iniciación a la investigación científica. Los jóvenes que puedan, esos son a los que hay que alentar y aquí estamos. Estamos tratando también de mirar de manera distinta a las realidades. Estos son espacios que se están abriendo a la difusión. Vean ustedes, no solamente los libros como este de la Berta von Blumer, que es una escuela particular y que también está aquí presente, no solamente está a las manos de la educación en la escuela pública, sino también en las privadas. Y tenemos otras maneras de difundir. Y quiero que analicen CONICEN. Analicen CONICEN y vean la variedad de trabajos y del tipo de trabajos. Hay videos, hay carteles, se abre la intervención, se abre a la investigación, se abre diversidad de líneas temáticas que permiten recuperar líneas de investigación que estamos desarrollando. Ahora compárenla con COMIE. De pronto COMIE ya abrió los videos como una fuente de trabajo, de difusión y de mostrar cómo se investiga de otra manera. COMIE abre este año la intervención educativa. Y por cierto, yo quisiera leerles para saber justamente de cómo se investiga. Me gustaría que abrieran la plantilla de COMIE acerca de intervención. Y entonces dice, presente un diagnóstico y el objetivo de la intervención, el contexto, los contenidos y los tiempos, los destinatarios de la intervención, reflexione los logros y haga una valoración final de todo esto. O sea que hay formas de hacer las cosas. Los invito a que valoren también estas nuevas formas de hacer investigación y que CONICEN las pone sobre la mesa para invitarnos a hacer las cosas de manera distinta. Me voy a centrar en el qué. Por el factor tiempo ya estamos presionados. ¿Qué y cómo se investiga? Me di a la tarea de revisar una línea que me interesa y en la que trabajo desde hace 17 años, que es procesos de formación de formadores, exclusivamente con el CONICEN 1 y CONICEN 2. En metodología tenemos 4 trabajos documentales en la línea de procesos de formación, 10 cuantitativos, 38 cualitativos y donde nos puede dar, les decía yo de la investigación formativa, un camino, una orientación hacia las diversas disciplinas. En cualitativo se trabaja mucho lo que es investigación-acción, fenomenología, historias de vida, etnografía, estudio de caso, teoría fundamentada, entre otras. Y maneja también las herramientas. Tenemos también 12 trabajos de carácter mixto. En cuanto a las temáticas, que es lo que me parece más relevante, ¿cuál es o qué sería? ¿Qué se investiga en las normales? Yo creo que CONICEN lo centra muy bien porque no había un espacio ad hoc para nosotros. Aquí hay objetos de estudio que reflejan las preocupaciones de las escuelas normales y es donde nos identificamos en la tarea de los que somos docentes e investigadores. ¿Qué se investiga? De manera específica se investigan algunos trabajos de cursos de la malla curricular y 3 con la reforma 2012. Se habla en 3 ponencias de procesos de titulación,
que es una situación que surge a partir de la nueva malla curricular, donde nos hablan del portafolio, de la tesis y del informe. Entonces, es preocupación de los docentes normalistas y se refleja ya en investigaciones. Se habla de la tutoría, que es muy diferente de la que se lleva en las otras universidades. La tutoría en las escuelas normales tiene un tinte específico que es digno de ser visto. Se habla también del ingreso al servicio profesional docente. Este objeto de estudio de interés es muy nuestro y muy específico y únicamente lo estamos encontrando así de manera puntual en CONICEN. Tengo todas las temáticas, pero por factor tiempo me estoy centrando en las que son específicas de normales. Se habla también de la investigación en las escuelas normales y de la investigación generada en cuerpos académicos. Tenemos otros muchos temas que se refieren. Hay 10 trabajos que hablan sobre competencias, sobre formación en educación especial, posgrados, diversidad, formación docente. Hay 18 trabajos que abordan la formación docente, la enseñanza de la historia, entre otras. Estos objetos de estudio sí son comunes en otras partes. En el segundo CONICEN, haciendo esta misma revisión, hay 6 trabajos de carácter documental, 20 cuantitativos, 62 cualitativos, que ya cuando los estaba revisando dije, bueno, el CONICEN 2 en procesos de formación no tiene fin. Y hay 10 de carácter mixto. Vemos también cómo estadísticamente hay un boom en crecimiento de uno a otro. En este específicamente surgen nuevamente otros objetos de estudio que se investigan en las escuelas normales. Nuevamente las modalidades de titulación, pero aquí sí ya se diferencia con precisión la tesis, el portafolio y el informe. La malla curricular, los maestros de nuevo ingreso y los maestros noveles. Se habla también de la evaluación del desempeño docente y de lo que es la idoneidad, que tanto ha golpeado al magisterio. Entonces, la investigación perfectamente se vincula con la realidad del docente. Y como temática recurrente que se encuentra en el CONICEN 1 y CONICEN 2 es la tutoría. Entonces, tenemos temáticas específicas como objeto de estudio que reflejan la investigación de los procesos normalistas. Gracias. Bien, me voy a abocar un poco a qué y cómo se investiga en las escuelas normales. Contextualizado en esta investigación, bueno, cómo se investiga en esas escuelas normales de la región noroeste de México que están despuntando en la investigación educativa, ¿no? Algunas estrategias que remiten los cuerpos académicos se pudieran organizar en 4 especialmente, ¿sí? Principalmente identificamos, 3 estrategias que estas escuelas han generado. La vinculación de la investigación con la estructura organizacional y las respectivas funciones que desempeñan los docentes en las diferentes áreas. De tal manera que se busca que el desarrollo de la investigación se traduzca en un crecimiento para la institución. Si estoy en el área de extensión y difusión, pues formamos el equipo y hacemos investigación que apunte a generar conocimiento que nos ayude a tomar mejores decisiones de difusión y extensión, y así en cada área. Una segunda estrategia es la vinculación de la investigación con la docencia a través de los contenidos y actividades desarrollados en los cursos con los estudiantes. Sí, por ejemplo, bueno, me comentaban en Sonora, por ejemplo, tienen un caso concreto, como el curso del sujeto y su formación docente que se imparte en el primer semestre de la licenciatura de Educación Primaria del Plan 2012, bueno, se utilizó también se hizo una base de datos para que cada vez que los estudiantes salieran a entrevistar sobre distintos puntos a las escuelas, empezaron a generar una línea de información que luego cualquier docente podía ir y rebuscar y hacer el análisis, el corte por fecha de toda esa información que continuamente se está recabando a través de las asignaturas, ¿no? Y esa es otra estrategia que se están utilizando.
Y otra estrategia más, una tercera estrategia, la articulación del trabajo de investigación de los docentes con el de los estudiantes de los últimos semestres a través de la dirección de tesis. Entonces, aquí también es otra estrategia para solucionar, más bien generar unas alternativas que dentro de su propia asignación laboral puedan estar trabajando investigación, pues es realmente hacer de la investigación una función integrada, sustancial de todas las tareas de la escuela normal, ¿no? Y me quedan 30 segundos, así es que… entonces, esto de la investigación con los que están haciendo tesis, el problema, decían, es que muchas veces no se anima a los estudiantes a hacer la tesis porque pues es algo todavía no muy conocido. Sin embargo, en estas escuelas la tesis es fundamental porque se arman equipos estratégicos donde tú no estás haciendo la investigación de tu tesis, de tu alumno asesorado, pero sí están formando equipos de investigación donde cada investigación alimenta a la otra, y de tal manera que los alumnos ya se establecen líneas en la escuela de investigación y docentes atienden alumnos en temas determinados. Entonces, así estamos creciendo. ¿Qué se investiga y cómo se investiga en las escuelas normales? Yo creo que son dos preguntas importantes. Sin embargo, nos hacen falta otras, posiblemente para el siguiente congreso las podamos incluir. ¿Con quiénes se investiga? ¿Con qué se investiga? ¿Por qué y para qué se investiga? ¿Contra qué se investiga? Me voy a concentrar en el qué por ahora, y eso nos hace pensar en las temáticas de investigación. Los principales temas tienen que ver con aprendizaje, con desarrollo humano, con currículo, con educación ambiental, con ahondar sobre las experiencias vinculadas a conocimientos de las disciplinas. Tiene que ver también con la educación valoral, con ciencia, con entornos virtuales de aprendizaje, con la historia de la educación, con la filosofía de la educación, aspectos también como el multiculturalismo, como lo han referido, investigación de la investigación, las interrelaciones o los vínculos de las instituciones entre sí. Algunos otros temas se relacionan con políticas, con prácticas educativas concretas, con procesos de formación y de acompañamiento, tutoría, asesoría académica. Algunas otras se concentran en los sujetos de la educación, el papel de los directivos, de los docentes formadores, de los docentes en formación. Algunas otras temáticas se ligan a la convivencia, a la disciplina, a la violencia en las escuelas. Esos son algunos temas de la investigación educativa, es el qué se investiga. El cómo, creo que no hay un monismo metodológico, es decir, no hay una sola forma de abordar el fenómeno educativo. Entonces, las metodologías empleadas dependen del origen disciplinario de los investigadores, de su experiencia, de la perspectiva teórica que comparten, de la plataforma epistemológica y desde luego también de la tradición científica de la que forman parte. Creo que el qué y el cómo, nos hace pensar también en el por qué y el para qué. Los espacios que se están generando como este son una excelente oportunidad para que los grupos de investigación crezcan, se fortalezcan. Foros, mesas redondas, coloquios, congresos, paneles, simposios, talleres, cursos, conferencias, programas de fortalecimiento profesional. Todo esto abona a la conformación y a la consolidación de una tradición investigativa. ¿Qué reto tenemos por delante? Yo creo que necesitamos
efectuar un análisis de la producción que se tiene en las escuelas normales, de los mecanismos de difusión que prevalecen, pero sobre todo del impacto de la investigación educativa. Es decir, qué ventajas, qué beneficios tiene la investigación educativa. Yo creo que otro reto importante es apostarle a la internacionalización de la educación normal. Es decir, las escuelas normales no pueden vivir solas, tenemos que levantar la vista, vincularnos no solo con otras escuelas normales de nuestro país, sino con instituciones diversas, nacionales y extranjeras. Gracias. Que conste que no he sido, ellos solitos se regulan. Vamos a hacer el cierre con un comentario general de cada uno de los ponentes de 3 minutos, y el cierre sería sobre el título de este panel: ¿qué y para qué investigar en educación, su naturaleza y sentido en las escuelas normales? Y sobre todo de lo que se ha hablado aquí, las escuelas sí están produciendo, unas más, unas menos, pero están produciendo. ¿Y cómo hacemos para que la investigación sea una realidad que vaya increciendo dentro de las escuelas normales? Alejandra, adelante. Gracias. Yo retomaría la última participación del doctor Germán en el sentido de cuáles son los retos que tenemos enfrente. Y efectivamente retomaría esta idea de formar redes, pero formar redes, cuerpos académicos, comunidades de aprendizaje, en fin, formar estos colectivos requiere mucha humildad. Mi línea de investigación es de didáctica de las matemáticas, pero en los otros colectivos tengo que echar para atrás este deseo mío y someter de nueva cuenta mi mirada a otras miradas. La investigación que estoy haciendo de manera local tiene que hacerse nacional y tiene que decir, como dice Germán, hacerse internacional. Y esto supone de vez en cuando ceder la mirada y recuperar las preguntas de los demás. También los investigadores tenemos nuestra zona de confort y tenemos que salir de la zona de confort. Lo que nos interesa es, de nueva cuenta, recuperar otros contextos y maravillarnos de los jóvenes que tenemos a nuestro lado, maravillarnos de Baja California. Y cuando digo de Baja California, maravillarnos de sus docentes y maravillarnos de ese tercer lugar que tienen en esto, y del primer lugar que tiene Sonora en el número de ponencias en CONICEN. ¡Felicidades! Y esto debe ser motivo de orgullo. Por favor, acérquense a sus colegas y díganle: colegas del norte, colegas del sur, ¿quieres hacer una investigación conmigo? ¿Quieres hacer un grupo? ¿Quieres compartir mi mirada? ¿Quieres levantar la mirada? ¿Quieres abrir el horizonte? ¿Quieres acompañarme? ¿Quieres que yo aprenda? ¿Quieres enseñarme? Por favor. Gracias. Gracias. Bueno, yo cierro con un par de ideas que tengo aquí. La investigación no es el camino, es un camino. Y los que estamos aquí, evidentemente, estamos interesados en ese camino. La ruptura de esquemas siempre conlleva complejidades. Creo que nos gustan las complejidades, por eso estamos aquí. Es adaptarse a nuevos escenarios y conlleva dejar lo conocido para caminar en lo incierto y aprender a caminar en ese sendero. Es en términos de ajuste a la nueva tarea, y también quiero hacer énfasis en una situación. Yo creo que los que estamos aquí debemos reconocer el legado que se genera con el CONICEN. Es un espacio que no existía, es un lugar que es nuestro, que nos corresponde mantener, sostener y defender. Les comentaba en mi anterior participación que hay objetos de estudios propios de las escuelas normales. Entonces, aquí estamos los que alguna vez soñamos con muchas ideas. En mi caso, yo fui afortunada les decía el año pasado, de tropezarme con la investigación a un año de haber salido de la escuela normal. Y eso marca un sendero y un camino. La investigación es un estilo de vida, es una forma de vida, y toda forma de vida demanda recursos.
y los invertimos así, como una inversión, y yo creo que con mucho gusto. En ese sentido, no hay que cansarnos y hay que defender lo que nos corresponde y lo que nos pertenece. Yo lanzo una pregunta sobre ¿a quién se le ocurre CONICEN y por qué CONICEN? Y si voltea a ver, no alcanzo a dimensionar cómo se puede sentir ver ese sueño hecho realidad. Ver una convocatoria, una idea, un nombre y voltear a ver a 3,000 congresistas, a 2,000 congresistas, a cuántas ponencias llegaron. Recibimos más de 1,800, se aceptaron creo que 350. También ahorita me acompaña una señorita que es alumna de la Normal y que es integrante del cuerpo académico, quien está haciendo una investigación colectiva, Ilse Berenice Barrera Soto. Mi cariño, respeto y aprecio. El CONICEN es nuestro y esperemos que siga por siempre. Hagan este ejercicio que yo hice, es mucha riqueza. Vean qué línea les interesa, vean cómo estamos creciendo, vean la ruta, la metodología. Y una pérdida que tuvimos la semana pasada, yo creo que quienes estamos en este camino, algún día la investigación ya no tendrá que buscar espacios, ni tendrá que luchar por ellos. Será una tarea legítimamente reconocida en las escuelas normales. En ese sentido, los que estamos aquí creo que somos muy afortunados. En la mesa, al frente, y les comento, en una pérdida muy reciente, yo creo que hemos tenido mucha suerte de nacer y de ser lluvia en lugar de ver llover. Gracias. Bien, muy emotivo nuestro espacio también, no solamente es académico, sino es emotivo el estar aquí juntos. Y retomando esto que decía Karina, es un espacio muy valioso que ahora tenemos y que creo que debemos llevar más allá, siempre más allá. Me lo imagino, por ejemplo, después también siendo el punto para el espacio también para generación de redes nacionales de los normalistas, ¿no? Que sea generar esos espacios nosotros como espacios formales, no solo talleres y ponencias, sino también las reuniones de la Red Normalista Nacional de Investigación, que para allá vamos también, que es algo que necesitamos, algo nuestro, en el sentido no de proteger o de preservar un tipo único de hacer investigación, sino de abrir metodologías alternativas, válidas, que reflejen las realidades complejas a las que los docentes nos enfrentamos dentro de las escuelas. Y si bien, bueno, las escuelas normales no fueron quizás concebidas para investigar, sino para formar docentes, sin embargo, pues esta formación exige una conceptualización científica y las escuelas normales han creado sus propias estrategias para lograr posicionarse en el espacio académico como agentes de investigación dentro de las condiciones que estén. Y el sistema educativo pues ha dado esos pasos positivos para ir creando la plataforma de despegue, ¿sí? Aunque rudimentaria puede ser en algunos momentos, pero hemos ido avanzando. Y aunque todavía no se pueden generar patrones que expliquen, bueno, cómo es que las normales están desarrollando esta investigación en las regiones y en el país, sí podemos ver que se está innovando, que directivos, docentes están generando estrategias concretas para acceder tanto a los programas nacionales de investigación, ¿sí? Y también acceder al conocimiento y ser parte de las sociedades académicas, científicas, tanto a nivel nacional como internacional, que ahora ya es una realidad, quizás en una menor medida y en un futuro más, pero ahora ya somos parte de esa comunidad científica nacional e internacional. Entonces, a manera de células detonantes al interior de estas escuelas dinámicas normales, las dinámicas generadas por esta formación, desarrollo y consolidación de cuerpos académicos, pues han implicado cambios e innovaciones en las estructuras organizacionales que, aunque no están ahorita reflejadas en nuestro organigrama, se asumen ya diferente la organización, ¿sí? Y cada normal que esté desarrollando investigación seguramente ya
en la práctica tiene una estructura renovada, porque de otra manera no hubiese sido posible generar ese trabajo. Por tanto, pues esto ha significado avanzar en la integración de la investigación como lo que queremos, como una función sustantiva dentro de las tareas de la escuela normal, ¿no? Y en la reconstrucción del docente como docente también investigador. Gracias. Coincido plenamente, el CONICEN es un espacio de diálogo, de reflexión, de análisis, de consensos. Es un espacio que debemos defender. Y hay que decirlo como es. No venimos a hacer turismo académico. Venimos a pensar y repensar la misión y la visión del normalismo mexicano. En ese sentido, hay que decirle a nuestras autoridades que esta idea de hacer más con menos es una falacia. No podemos hacer más con menos, necesitamos hacer más con más. Requerimos, las escuelas normales necesitan un financiamiento seguro, pero además creciente. Necesitamos políticas educativas que sean suficientes y efectivas. Necesitamos que la educación sea una prioridad, no en el discurso, en los hechos. Para ello, precisamos también una normatividad que sea funcional, actualizada, una participación como la que el día de hoy estamos teniendo y que es amplia, pero además consistente. Necesitamos aprender a comunicarnos entre nosotros como docentes, como escuelas normales, y esa comunicación debe ser vasta, pero además positiva. Necesitamos decir que no todas las escuelas normales son iguales, ni siquiera tienen el mismo trato. Tenemos problemas en instalaciones, en mobiliario, y requerimos que esto sean adecuados y suficientes para desempeñar nuestras labores. Requerimos un liderazgo, no solo directivo, sino también docente. Necesitamos una planeación estratégica, pero también prospectiva, un seguimiento preciso, confiable de las actividades que llevamos a cabo, una evaluación sistemática y permanente de las acciones que ponemos en marcha, impulsar un trabajo colegiado, genuino y profesional. Necesitamos apostarle a la profesionalización magisterial y no solo inicial, sino continua. Necesitamos una investigación educativa que sea eficaz, que sea útil para la toma de decisiones y que nos ayude también a una reorganización sistémica, ordenada y gradual. Necesitamos pensar y repensar nuestros planes de estudio para que sean oportunos, para que sean pertinentes. Necesitamos métodos de enseñanza renovados y efectivos, materiales educativos actuales, innovadores, acervos bibliográficos extensos, útiles, al alcance de todos. Necesitamos espacios educativos seguros, estimulantes y una oferta académica que debemos no solo hacer progresiva, sino diversificada. Y lo podemos hacer echando mano de la tecnología, generando nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje. Una tecnología adaptable a las instituciones, enriquecedora de nuestros procesos. Y bueno, también necesitamos proyectos escolares, necesitamos que estos proyectos sean autónomos y flexibles, necesitamos programas de intervención racionales y coherentes y programas de formación que no solo tienen que ser presenciales, sino a distancia, que nos pueden ayudar a consolidar estas comunidades profesionales y de práctica, a coordinarnos de forma apropiada y completa y a vislumbrar también una agenda educativa de hondo calado, que es lo que sin duda tenemos como asignatura pendiente. Muchas gracias a todos. Dice que Ana Karen, porque va a decir Ana Karen y yo qué hago aquí, ¿da?
Ana Karen está de carne y hueso, porque la maestra Alejandra pudo haber dicho, y una alumna es parte del cuerpo académico, pero su manera de estar aquí presente da cuenta de la importancia de que los alumnos sean parte de lo que la escuela hace, sean parte de la investigación. Ahora, por ejemplo, y voy a señalar, pero finalmente estamos en la comunidad normalista para el Congreso Nacional que va a haber el 6 y el 7. Yo me preguntaba si los alumnos iban a tener la posibilidad de una relación horizontal de participar como delegados y ser electos. Y efectivamente sí sucedió en muchas de las regiones del país. Siempre esta parte de que los alumnos desde su formación inicial vayan descubriendo el que si les gusta la investigación, cómo sintetizar la información, cómo plasmarla por escrito, ser redactores de su conocimiento, ponerlo, para enfrentarte a la página y que alguien te vaya acompañando. Qué mejor experiencia en la formación inicial. Muchas gracias, maestra Alejandra, por invitar a Ana Karen. Y le daría las gracias. Fíjense que Abraham me decía, y es el único panel donde van a estar normalistas, investigadores de escuelas normales. Hasta ahorita que los estaba escuchando con pasión y desenfreno defender lo que hacen, entiendo. El vivirlo, o sea, no es nada más venir y hablar de investigación, sino saben de lo que se trata al interior de sus escuelas y la defensa que tienen que hacer de lo que les gusta hacer. Y bueno, cuando hay que defender al interior de cualquier escuela, también en la educación obligatoria, lo que nos gusta hacer, siempre pues, se tiene obstáculos que enfrentar. Ya que los enfrentas y lo logras, pues es muy satisfactorio. A Alejandra, Karina, Germán, Katy, darle las gracias por compartir su experiencia. Y sobre todo, por ejemplo, van a decir, ¿y yo quién soy? ¿Verdad? Pues yo soy una invitada de Abraham. Mi expertise es ser funcionario, un servidor público. En mis años mozos pensé en dedicarme a la investigación, participé también, así como Ana Karen, en varias ofertas de investigación. Y bueno, la vida me fue llevando a que alguien dijera, si quieres hacer eso, ponte del otro lado para que puedas tomar decisiones. Entonces, algo que decía Germán es cierto, Alejandra, Karina, los tomadores de decisiones tienen que tomar decisiones informadas y no pueden tomar decisiones informadas si no hay un diálogo con los investigadores. Estoy convencida de que la producción de conocimiento hace mejores políticas públicas, aunque a veces hacemos caso omiso a la producción de conocimiento y lo que dice el Estado que guarda. El otro es, yo estoy convencida que las escuelas normales son las instituciones hoy por hoy que mejor forman a los maestros. Yo sé que hay una preocupación por esta apertura que hay hacia las universidades que tienen licenciaturas en educación, en ciencias de la educación. ¿Y dónde quedamos las escuelas normales? Hoy por hoy el que tiene la experiencia en campo para formación de maestros son las escuelas normales. Y entonces no debe de resultar descabellado que su objeto de estudio sean los mejores para poder también investigar. Pero hacia allá tenemos que crecer y hacia allá tenemos que creérnoslas. Efectivamente, como dice Katy, la razón de ser de que lo que fueron en su momento creadas las escuelas normales ha evolucionado. Y para participar en el mundo hay que participar con conocimiento. Muchísimas gracias por este panel y que tengan bonito día. Y por cierto, no es turismo educativo, el que todos ustedes vengan de diferentes partes del país, se vean los alumnos con los maestros, traigan el contingente, hagan lo posible por avión, por tierra, de llegar y coincidir y escuchar. No nos iremos con las manos vacías. Estoy convencida de que seremos mejores cuando regresemos a nuestras escuelas. Muchas gracias y bonito día. Una disculpa, hay que entregar los reconocimientos. Abraham, ¿nos haces el honor de subir, por favor? Pues muchísimas gracias, doctora Lucía,
un placer tenerla como moderadora, lo hizo excelente. Un aplauso, por favor, para este panel normalista, por supuesto. Un orgullo para todos los que somos normalistas tenerlos y escucharlos con los análisis que acaban de hacer, las discusiones de una forma excelente. Vamos a entregar la constancia a cada uno de los participantes. La constancia, voy a dar lectura a la primera solamente. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, otorga la presente constancia a la doctora Alejandra Ábalos Rogel por haber participado como panelista en el tercer Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, llevado a cabo el día 9 al 12 de abril del 2019 en playas de Rosarito, Tijuana, Baja California, y firma doctor Miguel Ángel Mendoza González, secretario de Educación, y el doctor Mario Chávez Campos, director general de GESPE. Un aplauso para... De igual forma, a la doctora Karina Cruz Payares. De igual forma, al doctor Germán Iván Martínez Gómez. Un aplauso. Tenemos otro para la doctora Catalina Ortiz Macías. Orgullosamente de Baja California, de la Normal Fronteriza Tijuana. A nuestra alumna Ana Karen, que su constancia se la van a dar cuando esté en su ponencia. Un aplauso, por favor, Ana Karen. Y a ella no le damos botella porque es estudiante. Y por último, a nuestra amiga y moderadora Lucía López. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, gracias. Gracias a todos.